Bueno, tenemos que el Espíritu Santo puso en el liderazgo de la iglesia el retomar, ¿sí? El retomar la labor misionera. Y en esta mañana vamos a exponer algunos puntos del ser de las misiones. Como primero, vamos a ver que las misiones se originan en Dios. Dios es el autor de misiones. Si me acompañan, por favor, vamos a buscar en el libro de Juan, en el capítulo 3. Es un versículo muy conocido por todos. Juan 3, versículos 16 y 17. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí vemos pues que Dios mismo envió a Jesucristo. Dios tuvo un hijo y ese hijo fue 100% misionero. También lo podemos ver en Lucas capítulo 4, en el versículo 43. Lucas 4, 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces tenemos primeramente que Dios es el autor de misiones al enviar a Jesucristo a la tierra a predicar el evangelio. Jesucristo también es autor de misiones. Esto lo podemos ver en Juan 20, 21. El Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces estamos viendo, Dios primeramente es el autor de misiones al enviar a Jesucristo. Pero también Jesucristo es el autor de misiones al enviar a sus discípulos a predicar el evangelio. Esto también lo podemos ver en Mateo 28, en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 18 y 19. Y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Como otro punto, el Espíritu Santo también es el autor de misiones. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2. Ya ustedes pues tienen más o menos conocimiento de lo que pasó ahí. Cómo vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos. Dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. El día del Pentecostés, el Espíritu Santo activó un grupo de personas y los llenó de poder. Por eso quedaron bajo la dirección del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo quien intervenía para que hablaran en lenguas, alabaran a Dios y expusieran las maravillas de Dios. Después de que los que estaban reunidos recibieron el poder del Espíritu Santo, podemos ver a Pedro predicándole a multitudes. Y cómo después de predicar, más de 3,000 personas se convirtieron. Podemos ver a los discípulos haciendo maravillas y prodigios después de recibir el Espíritu Santo. Y aunque después vino la persecución, cuando Saulo empezó pues a perseguir a la iglesia y la iglesia fue esparcida, podemos ver que los que fueron esparcidos empezaron a predicar en todos los lugares donde ellos fueron dispersos. Entonces tenemos como el primer punto, Dios es el autor de misiones. Jesucristo es el autor de misiones y el Espíritu Santo es el autor de misiones. Como segundo punto, las misiones son eficaces en el poder del Espíritu Santo.
En el libro de Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 8, mira lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando dice ahí me seréis testigos, se está refiriendo a todos nosotros. Nosotros también tenemos la obligación y la tarea de ser testigos. A ver que no me vaya a perder. Aquí. Las misiones comienzan con el poder del Espíritu Santo. Él es quien dirige, motiva, impulsa y lleva a la iglesia a cumplir la tarea misionera. Y esta tarea tiene un desarrollo constante y ascendente. El primer lugar donde comenzaron las misiones, o debían comenzar las misiones, después de recibir el poder del Espíritu Santo, era en Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde estaban los discípulos el día que recibieron la orden de ser testigos. En estos tiempos nuestra Jerusalén la podemos comparar con nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que nosotros nos movamos, mejor dicho, en nuestra esfera de influencia. Ahí es donde a todos nosotros tenemos la tarea de evangelizar y predicar la palabra de Dios. Debía continuar en Judea. Judea era una provincia que tenía a Jerusalén como capital. Ser testigos en Judea indica ser testigos en nuestro departamento. Debía avanzar a Samaria. Samaria era un lugar más lejos, en el mismo territorio, pero con ideas muy diferentes. Nuestra Samaria está representada por los grupos etnolingüísticos de nuestro país, o sea, diferentes etnias y diferentes lenguas. Con mi esposa tuvimos la oportunidad hace ya algunos años de estar en misiones en Chocó, en unas comunidades indígenas. Yo creo que fue una de las experiencias que nos ha marcado a nosotros. Nosotros teníamos unos ahorros y nos íbamos a ir a pasear a Santa Marta. Y no sé por qué empezamos a hablar con alguien y nos habló pues del Chocó. Y decidimos no irnos de vacaciones, sino invertir ese dinero e irnos para Chocó. Es difícil ir a ese lugar, es muy difícil porque es muy lejos. Fueron 8 horas hasta Chocó y de Chocó fueron como 17 horas hasta las comunidades indígenas. Mi esposa le tiene terror a los sapos, pero le digo, hermanos, que eso es algo maravilloso. O sea, el estar allá, el ver a los indígenas a las 5 de la mañana con una linternita, porque el devocional era a las 5 de la mañana. Verlos para el lugar donde nos reuníamos con las linternitas, pues es algo muy, muy bonito. Y ver cómo adoraban a Dios y cómo están interesados, fue algo muy bonito. Y finalmente se debía llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. La visión de Dios es establecer su reino en todas las tribus, pueblos y lenguas. Es interesante resaltar que lo dicho por nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera enseña que la evangelización debe hacerse cronológicamente, sino que más bien nos enseña que debemos realizar un trabajo estratégico, es decir, que debemos predicar en todos los lugares de la tierra al mismo tiempo, de manera simultánea. Unos pueden estar en Jerusalén, otros pueden estar en Judea, otros en Samaria y otros en las naciones de la tierra. Para esto se presentan 3 sugerencias para poder cumplir la responsabilidad de testificar simultáneamente. Es importante reseñar que contamos con el Espíritu Santo durante todo el proceso de hacer misiones. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a dirigir y nos va a dar también el poder para ser testigos. Como tercer punto, las misiones son nuestra responsabilidad. Debemos ir. Las misiones se hacen yendo.
Y me seréis testigos, se está refiriendo a nosotros. Como creyentes tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Muchas veces ponemos límites en las maneras en que los cristianos podemos ir. A veces consideramos que solo algunas personas especiales son llamadas por Dios, pero en realidad todos somos llamados para alcanzar a los que están sin Cristo. Debemos saber que algunos tienen llamados especiales pues, a otras naciones, pero también muchos de nosotros vamos a tener llamados solamente a estar acá en nuestra ciudad. Dios no nos va a pedir como cuentas de China o de otros países si nosotros no somos enviados allá, pero sí nos va a pedir cuentas del lugar donde nosotros estamos. Yo recuerdo hace más o menos ya casi 7 años que me casé con mi esposa. Nosotros pasamos un año completo orándole a Dios para que Dios nos usara. Y todos los días le oramos: Dios, queremos servirte, queremos servirte. Y o sea, era tanto el deseo de servir que nosotros salíamos a los parques. Nosotros íbamos ahí a pies descalzos, salíamos a los parques a evangelizar, a llevar la palabra, a repartir trataditos, porque estaba el deseo en nuestro corazón de hacer la obra y de ganar almas. El caso fue que pasaron los días y Dios empezó a abrir puertas. Yo nunca, jamás en mi vida soñé con misiones. Realmente yo veía a los misioneros como unos ángeles, como personas que les tocaba sufrir mucho, que les tocaba aguantar muchas cosas. Pero realmente la poquita experiencia que tenemos nosotros en misiones, hemos visto que es una bendición. Recuerdo que yo estuve de vacaciones donde mi hermano allá en Iquitos, yo soy hermano del pastor Freddy en Iquitos. Fui disque de vacaciones y allá todavía no habían construido la iglesia, tenían los muros pero no habían hecho el techo. Como yo trabajo con estructuras, ahí mismo, venga para acá. Hicieron un préstamo, compraron materiales y antes de yo venirme dejamos listo el techo de la iglesia. Y mi hermano, no sé, en sus cosas me dijo: el próximo misionero que va a estar haciéndole los techos a las iglesias. Y gloria a Dios, ya en el momento le hemos hecho el techo más o menos a 5 iglesias, aparte de la del Perú, otras 5 iglesias. Entonces, de cierta manera me profetizó. Entonces también nosotros podemos servir a Dios con nuestros talentos. Es realmente una experiencia maravillosa servir en misiones. Entonces tenemos que las misiones se hacen yendo. Las misiones también se hacen orando. Como le decía ahorita a mi hermano, se hace con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan, creo, si no estoy mal. Entonces las misiones también se hacen orando. Estos días que estuve pues investigando sobre todo esto de misiones, empecé a escuchar testimonios de misioneros pues, que están en países difíciles, sobre todo en la ventana 1040, cómo son asesinados, iglesias que son quemadas con las personas adentro. Son pues, o sea, son testimonios muy fuertes. Y uno dice, y uno acá, que está tranquilo, que no hay pues persecución, y a veces es como tan difícil hacerlo. Pero hay gente que está allá afuera, que necesita de nuestras oraciones. Así que les invito a que dentro de sus oraciones tengan en cuenta a los misioneros. Otra de las cosas por las que podemos orar es para que Dios abra puertas en esas misiones que aún no ha llegado el Evangelio. Escuchaba decir a un pastor, bueno, se ha predicado tanto de la segunda venida del Señor que más de las 3/4 partes del mundo no han escuchado de la primera venida. Usted les dice, Jesucristo viene. ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿Y cuándo vino? ¿Quién es Jesús? Porque nunca han escuchado.
de Jesucristo. También podemos orar para que Dios envíe obreros. El mismo Jesús lo dijo: rogad pues al Dios de la mies para que envíe obreros a su mies. También debemos orar por provisión. Realmente hacer misiones se necesita dinero, se necesita mucho dinero. Entonces también es bueno orar para que Dios traiga una provisión. Otra forma en la que podemos hacer misiones es dando. Dios nos da el privilegio a todos nosotros de apoyar las misiones con nuestros recursos. Muchas veces quizás uno se limita, no, pero yo no tengo ni 2,000 pesos. Todo eso ayuda. Ahí trajimos las alcancías. Hermano, vaya echándole sus moneditas, cada que le sobre una monedita o un billete. Eso el día en que recojamos todas las alcancías, yo creo que vamos a tener algo significativo para cuando vamos a hacer la próxima misión. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, estamos corticos de tiempo, pero sí quisiera leerles unas estadísticas de cómo están en este momento las misiones a nivel mundial, para que tengamos una idea de la necesidad que tenemos de evangelismo y misiones. Cada año nacen 62 millones de personas. Y para nosotros poder alcanzar esos 62 millones de personas, aparte de los otros 5 billones que hay que no conocen a Jesucristo, sería necesario ganar 187,000 personas cada día. Imagínense el trabajo que nosotros tenemos. 187,000 personas. En el mundo hay más o menos 76,000 misioneros. Y para que estos 76,000 misioneros puedan ganar, todo el mundo necesita ganar cada uno 274 millones de personas. Cada misionero. Lo que significa que realmente el mundo se está perdiendo. Mueren cada día un promedio de 119,520 personas. 4,980 cada hora y 165 por minuto. Y la mayoría de estas personas mueren sin Cristo. Se dan a una eternidad de sufrimiento. Tenemos una tarea muy grande, muy grande. Hay una necesidad tan grande de alcanzar al mundo para Dios que el 96% del mundo no conoce a Cristo, o ha escuchado pero no ha aceptado a Cristo. El 96%. Para ver la necesidad tan grande del evangelio y misiones, tenemos que ganar cada día 128 personas durante los próximos 430 años para poder alcanzar a todo el mundo para Cristo. El doctor, un predicador muy conocido, Oswald Smith, hablando en el Congreso de Evangelismo y Misiones, en un congreso que hizo el pastor Billy Graham, le decía a la gente pues, que estaba en la conferencia: si evangelismo y misiones es la prioridad del corazón de Dios, si Dios quiere alcanzar al mundo a través de evangelismo y misiones, si el deseo y el anhelo de Dios es alcanzar al mundo a través de evangelismo y misiones, y si usted, le decía a la gente que está en la conferencia, si usted no está interesado en evangelismo y misiones, probablemente usted no ha nacido de nuevo. Realmente es que eso es algo que empieza a latir en el corazón de uno. Es una pasión. Cuando uno empieza a conocer de Dios, es el deseo de uno de contarle a otros de Cristo.
a manera de conclusión, la misión de Jesús es ahora nuestra misión. El amor que lo llevó a Él a la cruz, ahora nos lleva a nosotros, a los perdidos. Una de las bases de evangelismo y misiones es el amor. Es que sin amor no lo podemos hacer. Y escuchaba también decir que el termómetro de los creyentes, de saber que están bien en la comunión con Dios, es que estén ganando almas. Cada cristiano es llamado a misiones y cada cristiano es importante en el gran propósito de Dios de evangelismo y misiones. Por lo tanto, es responsabilidad de todos nosotros. Dios no le importa si usted tiene muchos estudios, si tiene posgrados, grados, tantas cosas. Dios tampoco le importa si usted no tiene estudios, si usted es analfabeta. Lo que sí le importa a Dios es lo que Él puede hacer a través de su vida y de mi vida. Porque Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. A veces como que no lo creemos, pero nosotros fuimos alcanzados para también alcanzar a otros. Para eso fuimos llamados nosotros. Entonces, hermanos, si quizás usted un tiempo que salía y predicaba la palabra y ganaba almas, si usted está enamorado y apasionado y quizás en algún momento de su vida usted empezó a perder el fuego y empezó a acomodarse y empezó como a estar ya tranquilo y ya dejó de salir y empezó como a apagarse, yo le invito a que en esta mañana levantemos una oración a Dios. Es necesario que Dios traiga un avivamiento a nuestras vidas. Es necesario ser llenos del amor y del poder de Dios. Así que yo le invito a que cierre ahí un momento sus párpados y vamos a levantar una oración. Amado Dios, hoy hemos escuchado, Señor Dios, tu palabra. Hemos conocido, Señor, la necesidad de misiones, de evangelismo, Señor. Y en esta mañana oro, Dios, para que en tu amor, en tu misericordia, traigas un despertar, Señor Dios, sobre tu iglesia. Todo aquel Dios que quizás se haya enfriado y haya perdido la pasión, trae un avivamiento, Dios. Que haya ese fuego, Señor, en nuestro corazón. Ese fuego, Dios, que también hubo en el profeta, Señor, que aunque decía que no quería hablar más, era un fuego dentro de él que no lo dejaba callar. Pon hoy tu amor, Dios, en nuestro corazón. Aviva ese primer amor en nosotros. Aviva esa pasión, aviva ese fuego. Oramos también, Señor Dios, para que hoy actives, Señor Dios, cada ministerio, para que confirme, Señor Dios, el llamado, Señor, a cada vida, que podamos tomar y asumir la responsabilidad que tenemos, Señor Dios, con evangelismo y misiones. Oro, Dios, pues por ese despertar de nuestro espíritu, que así como en la antigüedad, Señor, despertabas el espíritu de las personas para hacer la obra, que también despierte, Señor, el espíritu de tu iglesia, que tu iglesia, Señor, se levante, Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, con el fuego, Señor Dios, en su corazón para hacer misiones. Oramos, Señor Dios, para que nos hables cada día, que tu Espíritu ponga en nuestro corazón, Señor, cada día ese deseo, Señor, de salir, de hablar, de predicar. Y, Señor, sabiendo que el fruto, Señor, lo das tú, que eres tú quien convences, que eres tú quien transforma las vidas. Ayúdanos, Dios, a hacer nuestra parte, Señor, para que realmente podamos ver que tu reino se establezca, Señor, en cada vida y en cada nación.
Nosotros, Señor, te adoramos, te bendecimos y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, dándote muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Después de ese desafío en las misiones, ¿cómo no recordar que el ADN de la Iglesia Cruzada Cristiana es misionero? Y quiero que nos tomemos unos minuticos para reflexionar en quién fue Arturo Patricio Siemens y su esposa. Y quiero que en la medida que yo voy compartiendo un poquitico de su historia, cada uno de ustedes vaya pensando qué sería de mí en el lugar de Arturo Patricio Siemens y su esposa. Arturo Patricio Siemens nació en Australia el 14 de octubre del año 1902. A los 8 años recibió a Cristo como Salvador y a los 15 años sintió que Dios le pedía que dedicara toda su vida al servicio del Señor. Desde los 19 años, Patricio Siemens deseaba ser misionero y se dedicó a las labores de la iglesia. Así que se presentó para ir a Perú o a Bolivia como misionero, pero lo rechazaron por ser demasiado joven. Patricio Siemens sentía que su lugar estaba en Latinoamérica y mientras tanto le ofrecieron pastorear una iglesia en Tasmania. A pesar de ser bien recibido, escuchó que la gente decía que era muy joven para tomar las riendas de la iglesia. Sin embargo, esto no lo detuvo. Tenía la convicción de que Dios lo quería en Latinoamérica. Antes de venir a Latinoamérica, Patricio Siemens tomó un curso en Inglaterra de medicina tropical para ayudar a los indígenas. Tiempo después partió a la selva Mato Grosso en Brasil. Estando en esta selva se enfermó gravemente de fiebre escarlata. Los ataques causados por esta enfermedad fueron tan fuertes que ni siquiera él podía orar por él mismo. Así que pedía a Dios que alguien pudiera orar por él. Estando en Brasil, compartió con comunidades indígenas del Amazonas y se interesó por traducir algunos fragmentos de la Biblia en sus lenguas nativas por medio de himnos. En una oportunidad, Patricio Siemens recibió un libro que relataba la necesidad del evangelio en los países latinoamericanos, entre los cuales Colombia era el más fanático de todos y a su vez el más necesitado de todos. Desde ese día empezó a sentir una gran necesidad por venir a Colombia. Patricio Siemens de esta forma habló con Norman Group en Inglaterra para que se pudiese insertar en la misión Cruzada Mundial y ser enviado como representante para iniciar la obra misionera en Colombia. El 16 de julio de 1933, a la edad de 31 años, llegó al puerto de Buenaventura en un barco mercante. En Colombia ya habían algunas familias misioneras en distintas regiones del país, por lo tanto, tenía contactos que lo acogieron durante toda su travesía hasta poder llegar finalmente a Bogotá. Allí, Patricio Siemens inició la obra misionera en Chiquinquirá y en vista de que había un pacto entre los misioneros, que si había una iglesia establecida en alguna ciudad, el misionero se iba a otro lugar, respetando así la zona y de esta forma poder llevar el evangelio a una nueva población. En aquella época, los misioneros llevaban el mensaje del evangelio vendiendo Biblias, regalando tratados por donde pasaban, a pesar de que la gente no leía la Biblia porque decían que esto los volvía locos. Ese era el ideal popular de las personas para la época. Estando ya en Zipaquirá, los misioneros sintieron la necesidad de comprar una casa para la misión. Al orar, Dios le dice que la sede principal de la misión debía ser en Bogotá.
Para este momento se necesitaba una pareja de esposos que pusiera control sobre los misioneros y las misioneras. Por otra parte, Helena Simmons era de Gales, Inglaterra. Había hecho un curso de enfermería y estudiaba en el Instituto Bíblico de Inglaterra, Rich Higgins, preparándose para venir a hacer misiones a Colombia. Ella supo que en una reunión se encontraba el hombre que iniciaría la misión evangelística en Colombia. Pronto le presentaron a Patricio Simmons y este la saludó y se fue. Helena se llevó la peor impresión de Patricio Simmons al ver el poco interés que le dio a dos misioneras que llegarían a apoyarlo en Colombia. Para este momento, Patricio Simmons estaba comprometido con una chica australiana, pero años después ella le terminó el noviazgo, pues sintió que su compromiso era quedarse en Australia predicando y no en Colombia haciendo una misión. La misión necesitaba una pareja de esposos que coordinara a todos los misioneros del país y que los representara en la Alianza Cruzada Mundial. Así que estaban buscando una pareja que se hiciera cargo de la sede en Bogotá. Patricio Simmons ya sabía hacía un año que él debía encargarse de la sede en Bogotá, pero quería estar seguro de que su pareja fuera la voluntad de Dios por la experiencia que había tenido con su novia australiana. Una noche, Patricio Simmons le pidió a Helena que comenzaran a orar por esta necesidad porque Dios tenía algo especial que decirle a ella. Ella, tras haber orado, sintió que Dios le pedía que fuera la mujer del servicio de la misión en la sede de Bogotá, cosa que Helena no tomó muy bien, pues ¿qué pensaría su familia en Gales si se enteraba que sería la mujer del servicio de los misioneros en Colombia? Así que a regañadientes, pero convencida de que hacía lo correcto, se presentó después con Patricio Simmons para manifestarle que la voluntad de Dios era que ella fuera la sirvienta de los misioneros. Patricio Simmons le dijo que no había entendido bien lo que Dios le quería decir, por lo tanto debía ir a orar de nuevo. Ella, que le dijo a él que si ya sabía qué era lo que Dios tenía para él, pues que le dijera. Pero Patricio se negó a decírselo, ya que era mejor que Dios mismo se lo dijera. Tras volver a orar, Dios le manifestó a ella que debía casarse con Patricio Simmons, pero que aún este hombre no la amaba. De esta forma, entonces, molesta por saber que Patricio Simmons sí sabía lo que Dios le quería decir, se fue a buscarlo de nuevo y luego de hablar un largo rato sobre la situación, acordaron casarse una vez empezaran a amarse. Firmaron papeles y 3 meses antes del matrimonio religioso, Patricio Simmons empezó a amarla. Patricio emprendió proyectos que ayudaron al crecimiento de la iglesia. Uno de ellos fue solicitar una máquina de impresión y con esta impresora y otra que llegó después hicieron los folletos para evangelizar en las calles. Esta fue la semilla para posteriormente la editorial Buena Semilla. Otro proyecto fue la escuela de enfermeras y las escuelas rurales para apoyar la educación en el país, con la intención de evangelizar a estas poblaciones. Las escuelas fueron el inicio de las primeras iglesias en regiones como Girardot, La Mesa, Cota, Chiquinquirá, Zipaquirá, Tunja, Chocontá, Guateque y Villavicencio. Patricio solicitó dinero a la misión en Inglaterra para comprar una camioneta y colocarle autoparlantes con la intención de ir predicando por las calles, pero la función de esta camioneta duró poco tiempo debido al peligro que representó. Por un lado, en repetidas ocasiones fue apedreada y por otro lado tuvo serios problemas mecánicos que cada vez era más difícil repararlos. Entonces,
Lo que nosotros vamos a encontrar aquí es que cuando estaban ya casados y se establecieron en Bogotá, la familia Siemens recibió la noticia de que serían padres. Aunque Dios les anunció que tomaría a su hijo para él, esta noticia los alegró y a la vez los entristeció. En otras palabras, lo que Dios les dijo es que una vez naciera su hijo, moriría. Patricio y Elena oraron para que Dios los fortaleciera ante su voluntad, pues la carga de saber que su primogénito gozaría de pocas horas de vida no podía apartarlos de Dios ni ser una piedra de tropiezo para el crecimiento y el avance de la misión. En 1937 nacieron los mellizos prematuros. Como en la época no había incubadoras para tratarlos, el primero nació con problemas respiratorios y al poco tiempo murió. Elena se rehusó a dejar ir a su segundo hijo, pero poco después de una lucha con la voluntad de Dios, cedió y este murió 8 horas después de haber nacido. Los mellizos fueron llamados Fay y Lou Siemens. Para el matrimonio Siemens, la muerte de sus hijos significó rendirse completamente ante la voluntad de Dios, reconociendo así que solamente Él tenía el control de todo. Al siguiente año nació el tercer hijo, una niña a la que llamaron Joy, que significa gozo, y posteriormente nació Ruth, quien hoy es la presidenta junto a su esposo de la Iglesia Cruzada Cristiana a nivel nacional y seguramente a nivel mundial. La familia Siemens salió de Colombia con la intención de dejar a sus hijos en Australia para que se nacionalizaran y terminaran sus estudios, pues su educación la habían hecho por correspondencia aquí en Colombia y debían culminarla. Regresaron a Australia y en su estadía duró 20 meses. Posteriormente, Patricio y Elena regresaron en la época de la violencia, una vez había menguado un poco, y arribaron por el puerto de Barranquilla el 27 de agosto de 1957. La familia Siemens, al vivir en la casa principal de la misión, se convirtieron en los anfitriones para recibir a los desplazados por causa de la violencia en Colombia. En vista de esta problemática, Patricio Siemens, con la ayuda de un hacendado, estableció Ciudad Refugio, un lugar neutro en el que los desplazados podían hacer su vida y estar tranquilos mientras la violencia y la persecución en Colombia continuaba. Patricio Siemens siguió trabajando en el Instituto Bíblico y visitando iglesias y escuelas rurales. Con el paso de los años ya le costaba moverse, así que su actividad fue menguando y se relegó simplemente a dar clases en el instituto y ser el consejero de la misión. Tras la promesa de Dios de vivir un avivamiento en Colombia, Patricio Siemens se negó a salir de este país. Prefirió no regresar a su lugar de origen con tal de poder experimentar ese avivamiento. Patricio Siemens murió el 24 de julio de 1986 en su casa junto a su familia. Elena Siemens partió con el Señor el 26 de marzo de 1993. Sus hijas Ruth y Joy continuaron su legado dedicando su vida a Dios como la hicieron sus padres. En la actualidad, sus hijos, nietos y bisnietos siguen trabajando en las iglesias, ayudando a otros y predicando la fe cristiana. Fruto del trabajo de los misioneros Siemens, desde el año 1975 se estableció formalmente en Colombia la Iglesia Cruzada Cristiana. Se han establecido hospitales, colegios, fundaciones, emisoras, imprenta, institutos y ahora la Fundación Universitaria Patricio Siemens, la cual pertenece a la Iglesia Cruzada Cristiana. De esta forma, la Iglesia Cruzada Cristiana ha llegado a tener más de 1000 iglesias que han salido del trabajo misionero con representación en más de 7 países.
Hoy somos la Iglesia Cruzada Cristiana, el fruto del trabajo de una obra misionera. La gloria sea a Dios por nuestros hermanos Patricia y Elena Siemens. Hoy nosotros tenemos el reto de seguir su misión.